Hola chicos, buenos días. Yo creo que ya vamos a empezar porque tenemos pacientitos aquí y para apurarnos un poco, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar de lo que es gonioscopía. Entonces, en cuanto a lo que es la historia, el término deriva del griego gonia, que es ángulo, y scopien, que significaba observar. Entonces fue Trantas quien en 1898, el primero en observar el ángulo tras presión digital sobre el limbo en un queratoglobo mediante oftalmoscopía directa o indirecta. Y en 1914, Salzman fundó lo que es la gonioscopía moderna. Más que nada descubrió el problema óptico que impedía observar el ángulo formulando las bases matemáticas y los elementos ópticos necesarios para su observación. Lo que es Scope, en 1919 hizo posible un examen con iluminación focal con lámpara de hendidura mediante un espejo y una lente de contacto especial. Pero la técnica era un poco difícil y la verdad es que pues no se popularizó. Fue quien Troncoso, Manuel Uribe Troncoso, en 1942 diseñó su gonioscopio, pero el cual modificó la lente de Cope para su mejor manipulación. Entonces, fue eh, quien Manuel Uribe, les comentaba que Manuel Uribe Troncoso en 1942 diseñó su gonioscopio para el cual modificó la lente de Cope para su manipulación y consiguió una magnificación de 34 veces. Y bueno, Troncoso sobre todo pues introdujo el gonioscopio binocular. Y en 1938 pues fue Goldman quien introdujo el término de gonioscopía indirecta mediante la lámpara de hendidura. Pues bueno, en esta imagen podemos ver a Trantas y su dibujo detallado de lo que son los ángulos. En sí, como definición y principios, se dice que es la visualización directa del ángulo de la cámara y la luz de la unión de iris y córnea va a llegar a la interfase aire-lágrima y es reflejada en su totalidad del ojo. Cuando la luz pasa, eh, cuando la luz pasa de un medio con un índice refractivo mayor o uno menor, el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia. A esto le vamos a llamar lo que es la ley de Snell. Entonces, el ángulo de incidencia va a alcanzar un ángulo crítico cuando el ángulo de refracción es igual a 90 grados. Y el ángulo crítico de la interfase córnea-aire es aproximadamente de 46 grados en su ángulo más que nada elevado. Entonces, los rayos provenientes del ángulo de la cámara anterior exceden lo que es el ángulo crítico, por lo que se van a reflejar de vuelta en la cámara anterior. Y esto pues nos impide lo que es la visualización del ángulo con lo que es la lámpara de hendidura. Ok. Aquí, en cuanto a lo que son los principios, pues bueno, esta deficiencia puede estar superada cuando reemplazamos la óptica de la córnea con una nueva interfaz que es lo que es el gonoscopio. Entonces, el índice de refracción del lente va a ser el mismo que el del epitelio corneal, por lo tanto, hay una mínima refracción entre estas dos superficies, lo que es gonoscopio y córnea. Esto va a remover el efecto óptico de la córnea. Cuando el rayo de luz es proveniente del ángulo, alcanza al lente de contacto, que es el gonioscopio, y posteriormente va a pasar a través de una interfaz lente-aire que nos va a dar una imagen adecuada. Entonces, hablando de lo que son los objetivos, sobre todo en lo que es la gonioscopía, se puede resumir en lo que es diagnóstico y quirúrgico. Aquí más que nada en el diagnóstico podemos identificar estructuras angulares anómalas y estimar la amplitud del ángulo de la cámara anterior. Ya hablando de manera quirúrgica, pues para visualizar lo que es el ángulo durante algún procedimiento como la trabeculoplastía con láser.
Entonces, entre sus aplicaciones podríamos considerar lo que son las aplicaciones diagnósticas, terapéuticas y entre otras aplicaciones que ahorita las vamos a mencionar, como por ejemplo, en aplicaciones diagnósticas, al establecer un diagnóstico de glaucoma de ángulo estrecho o de ángulo abierto, que se va a utilizar el gonioscopio para examinar la apertura del ángulo. En un glaucoma de ángulo estrecho intermitente, en un glaucoma crónico de ángulo estrecho, un glaucoma traumático, un síndrome de Posner, síndrome de esfoliación, síndrome de dispersión pigmentaria, cuerpos extraños, entre otras, ¿no? Y en las aplicaciones terapéuticas, la trabeculoplastía láser, glaucoma agudo de ángulo estrecho y entre otras aplicaciones, pues bueno, un test provocativo de midriasis y cámara oscura o bien aplicaciones preoperatorias, intra y postoperatorias. Bueno, en cuanto a lo que es bueno, existen varios tipos de gonioscopía. Entonces, por ejemplo, hablando de lo que es la magnificación ideal para el estudio, está entre 20 y 30 veces de magnitud, con aumentos inferiores a 20 y se pierden, pero se van a perder los detalles, mientras con aumentos superiores a 30 se pierde la profundidad del foco, pero está lo que es la, la gonioscopía directa y la gonioscopía indirecta. Hablando de lo que es la gonioscopía directa, aquí más que nada va a proporcionar visión directa del ángulo, no va a requerir lámpara de hendidura y va a estar el paciente en decúbito supino. Las lentes directas están representadas por la lente de Cope. Entonces aquí más que nada se va a utilizar solución salina para rellenar el hueco entre lo que es la córnea y la lente y se va a observar el ángulo a través de un microscopio binocular. La iluminación pues va a proporcionar una luz puntual que va a sujetarse con la otra mano. Sobre todo en la lente de Cope va a tener una magnificación de 1.5, que junto con el aumento de los oculares nos va a proporcionar una magnificación total de 24 veces. Entonces, existen más que nada 3 tamaños diferentes. El mayor de ellos va a utilizarse en caso de irregularidades corneales. Las lentes también directas se van a utilizar en procedimientos quirúrgicos y pues bueno, sobre todo son lo que es el lente de Swan, Jacob, Workshop y Barkan. En cuanto a lo que es la gonioscopía directa, las ventajas son, pues bueno, es la comparación binocular, su carácter orientativo que se puede observar a través de iris convexos o abombados. Entre lo que son las desventajas o inconvenientes, pues cabe destacar que por su aparatosidad, la necesidad de un equipo especial como el microscopio binocular o un iluminador de Barkan y de mucho tiempo que se va a tratar pues también de una técnica muy cara, ¿no? Entonces, pues estos son los lentes, el de Hoskin Barkan y Swan Jacobs. En cuanto a lo que es la gonioscopía indirecta, pues aquí, más que nada estas lentes se van a utilizar como espejos para superar la reflexión, perdón, interna. Entonces se va a utilizar lo que es con lámpara de hendidura. Entonces la visión con estas lentes no es una imagen invertida, sino que va a proporcionar una imagen del ángulo opuesto. Entonces, pues eso es muy importante porque si estamos observando con un gonioscopio por lámpara de hendiduras y nosotros estamos en la parte superior, nosotros automáticamente vamos a observar o vamos a tener en mente que este tipo de lente o de manera indirecta nos va a proporcionar la imagen del ángulo opuesto, pero no de manera invertida. Y hay algunos lentes, pues bueno, hay algunos lentes que van a ocuparse lo que es Meticel.
Entonces, sobre todo el principal lente, pues es del de 3 espejos, que es el de Goldman, ¿no? Entonces, en el que uno de ellos pues está dedicado a lo que es la visualización del ángulo, tiene 2 lentes adicionales para examinar retina periférica y bueno, sobre todo pues vamos a aplicar lo que es Meticel y pues tiene un área de contacto de 12 milímetros con el globo ocular y pues la aplicación artificial de presión se puede cerrar el ángulo, pero ahorita vamos a hablar acerca de eso. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que los espejos van a redirigir la luz del ángulo para que pueda salir de manera del ojo perpendicular a la superficie del aire lente. Entonces, pues bueno, importante sobre todo acordarnos que la gonioscopía indirecta pues es por medio de una lámpara de hendidura y acordarnos que es una imagen del ángulo opuesto. También las lentes más utilizadas, pues bueno, son las lentes de Goldman y la lente de Zeiss. A mí la verdad me gusta más la de Zeiss. Ahorita les voy a comentar por qué, pero la de Goldman, por ejemplo, esta técnica va a proporcionar una visión excelente de las estructuras del ángulo. Aquí también se va a necesitar lo que es metilcelulosa que va a proporcionar una imagen estable para la cual nos va a producir pues visión, pero nos produce visión borrosa. En cuanto a lo que es la de Zeiss, esa es más, pues bueno, aquí pues yo utilizo más la de Zeiss, pero es muy similar a las de Posner, pero está formada por 4 goniolentes especulares que se sostienen con un mango. Entonces, no necesita metilcelulosa, por lo que permite una exploración del ángulo más rápida y cómoda y, y no proporciona visión borrosa. Se puede utilizar para la gonioscopía de indentación, entonces por la cual se obliga a lo que es el humor acuoso a penetrar en la parte periférica de la cámara anterior, forzando la apertura del ángulo y permitiendo la visualización de lo que es el ángulo. Entonces, si el ángulo está cerrado por adherencias entre el iris periférico y la córnea, pues bueno, también las estructuras pues van a estar escondidas. Por eso es que hay que utilizar lo que es el medio de indentación, ¿no? Entonces, aquí pues más que nada, son lo que es la lente de Goldman y la de Zeiss, ¿no? Entonces, pues bueno, esto más que nada es hablando de lo que es la gonioscopía indirecta. Otro ejemplo de lo que es la gonioscopía indirecta. Y aquí, pues bueno, en lo que es la indirecta, pues el lente de Zeiss, como lo había comentado, es muy similar a la de Posner, pero en vez de plástico, pues está hecho de vidrio. Y el lente de Sussman es similar a la de Posner, pero no tiene como que la agarradera. Y otro lente es la de Thorpe, que es un gonioprisma, el cual pues en vez de espejos utiliza 4 prismas, pero pues mencionaba la literatura que no está actualmente en el mercado. En lo que son las ventajas de lo que es la gonioscopía indirecta, pues es mayor rapidez y el hecho de que pueda haber gonioscopía de indentación y que la lámpara de hendidura, pues va a posibilita lo que es la variación en lo que es la luz y la óptica y pues hay mejor visión. En las desventajas, en cuanto a se puede señalar la dificultad en ángulos estrechos y en la retroiluminación y la orientación a principios va a resultar un poquito confusa. Hay diferencias en lo que es la gonioscopía directa e indirecta. Actualmente la gonioscopía directa no se practica ampliamente porque solamente son fuera de las áreas de operación. Entonces tiene ciertas desventajas sobre la indirecta. Por ejemplo, entrega una imagen directa en vez de una imagen reflejada sobre espejos. La directa permite al observador cambiar el ángulo de visualización más sencillamente para permitir la visualización sobre la curva de un iris bombé, por ejemplo. Y la mayor desventaja de la gonioscopía directa es la impracticidad. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar acostado en un cuarto con el equipo especial y pues eso tiene, pues, es menos práctico, pues. Entonces conlleva más tiempo.
Entonces, más que nada, este tipo de desventajas llevaron a cabo lo que es la clasificación de Van Herik, que ahorita la vamos a mencionar. Y esta clasificación, pues bueno, sobre todo es para estimar la profundidad de la cámara anterior con la lámpara de hendidura. Entonces, las diferencias, continuamos con ellas. Los lentes directos presentan desventajas severas e importantes, por lo cual son elegidas por la mayoría de los oftalmólogos. Está también el no tener que utilizar gel viscoso, solo en la de 4 espejos o Sussman, y esto es importante si el paciente se le hará otro tipo de estudios, pues que no nos imposibilite lo que es realizar los otros estudios, ¿no? Puede ser practicada de manera rápida utilizando la misma anestesia que se utiliza para tomar la presión intraocular. No requiere equipo especial debido a que la mayoría de los consultorios tiene lámpara de hendidura. Una desventaja es que entregan una imagen en espejo que puede llegar a ser confusa debido a lo que es la imagen opuesta. El lente de 4 espejos es más difícil de aprender que otros lentes, pero ya una vez dominado, pues es más conveniente, ¿no? Y pues bueno, es una tablita de lo que son las diferencias. Aquí la gonioscopía se debe realizar, pues, dependiendo del paciente, ¿no? O sea, pero la literatura decía que una vez al año, pero conforme el paciente envejece, pues la pupila se va bloqueando y el ángulo se va estrechando. Pero es preferible utilizar un haz de luz estrecho de 2 a 3 milímetros para evitar la contracción pupilar. Sin embargo, vamos a necesitar dicho material como anestesia tópica, como en este caso utilizamos siempre Ponti, el goniolente obviamente y un viscogel como lo que es el Meticel y pues de manera obvia una lámpara de hendidura. Aquí, sobre todo el procedimiento antes de realizar la gonioscopía, es hacer una exploración con lámpara de hendidura. Creo que ya todos, la mayoría, si no es que ya la hemos hecho, realizar la toma de pío antes de realizar la gonioscopía porque puede disminuir la presión. Hay que pues utilizar anestesia, sobre todo antes de tomar la pío, realizar la aplicación de Meticel hasta la mitad de la parte cóncava de la lente. El paciente en la lámpara de hendidura. Con ayuda de la mano libre se abren los párpados mientras se sostiene el gonioscopio con la otra y se pide al paciente que mire hacia arriba y se inserta el borde inferior de la lente en el interior del fondo del saco inferior. Vamos a utilizar un paralelepípedo de 2 a 3 milímetros y se va a presionar rápidamente con la córnea. Y se va a iniciar con el espejo en la posición del horario de las 12 para visualizar el ángulo inferior. Que era lo que les comentaba. Puede ser confusa debido a que si nosotros estamos en el horario de las 12 visualizando el ángulo, realmente vamos a estar visualizando el ángulo inferior y luego se hace rotar en sentido de la aguja del reloj, ¿ok? Por eso les comento que a mí me gusta más el de 4 espejos porque así ya no tienes la necesidad de estar rotando porque eso es más incómodo para el paciente y puede tener más molestias, ¿no? Entonces, en cuanto a las maniobras, por ejemplo, el paralelepípedo corneal, porque más que nada puede que haya una acumulación del pigmento por encima de la línea de suelo, entonces puede dificultar la localización correcta de las estructuras. La retroiluminación, por ejemplo, en ángulos poco pigmentados se suelen localizar con mayor facilidad. La observación por encima del iris, la gonioscopia y dentación y la aclaración de la córnea, si existe algún edema, pues bueno, son de manera rápida. Aquí utilizando lo que es la lente de Goldman, uno de los espejos para ver el ángulo, los otros dos sirven para observar la retina periférica. La óptica central puede ser usada para examinar el polo posterior del fondo y va a entregar una imagen clara del disco óptico. Debe aplicarse metilcelulosa y cuidar que no se formen burbujas porque, bueno, puesto que pueden impedir la correcta visualización.
solicitar al paciente que mire hacia arriba y colocar en el borde inferior del lente de Goldman en contacto con la esclera inferior. Entonces, se forma un sello cuando el lente es presionado hacia adelante, ayudándola a, a ponerlo más centrado. Entonces, esta es la técnica, ¿no? Ay. Lo sostenemos con una mano y con la otra mano podemos abrir los párpados. Pues bueno, algunos pues utilizan la misma mano con el goniolente para abrirla, para abrir los párpados, pero pues es más cómodo abrir los párpados con una mano y con la otra sostener el gonio. Así le solicitamos al paciente que mire hacia arriba para localizar el borde inferior del gonio sobre el saco inferior del párpado y posteriormente colocamos el gonio haciendo contacto con lo que es la córnea, ¿de acuerdo? Y aquí estamos viendo, esta es la manera correcta de cómo aplicar lo que es el goniolente, y aquí observamos que este es uno de 3 espejos. Bueno, hablando, esto más que nada les comentaba, pues aquí sobre todo es un dibujo donde se observa la vista gonioscópica, el reflejo de luz corneal que va a iluminar la córnea interna y externa y la interfaz de la córnea clara y esclerópaca, y esto va a formar lo que es el espolón, pero ahorita lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Se van a identificar diferentes estructuras, sobre todo el reborde pupilar, la base del iris, la banda del cuerpo ciliar, el espolón esclerar, la malla trabecular y el canal de Schlemm y los procesos ciliares, ¿no? Que esto siempre se los va a preguntar la doctora Brenda. Existe lo que es la graduación del ángulo camerular. Entonces, estos más que nada van a permitir un registro de los hallazgos durante la gonioscopía. Sobre todo existen varios tipos, sobre todo el test de luz lateral, que es iluminando lateralmente desde la zona temporal la cámara anterior y nos podemos hacer una idea de lo que es su amplitud. Aquí también podemos verificar que también está el modo de Van Herijk, que es utilizando con la lámpara de hendidura un haz de luz de 2 a 3 milímetros de manera lateralizada, y sobre todo pues las técnicas más utilizadas es la del sistema de Schaffer, que va a registrar el ángulo en grados de arco delimitados por la superficie interior de la malla trabecular y la superficie anterior del iris alrededor de 1/3 de distancia desde su periferia. Entonces, pues ahí más que nada vamos es más exacta pues que lo que es la de Van Herijk. Entonces, es muy importante comparar lo que son los hallazgos diferentes, como por ejemplo un ángulo ocluible, pero por eso es más importante realizar lo que es la clasificación de Schaffer, porque si te puedes dar cuenta con la de Van Herijk que hay un ángulo estrecho, pero no puedes darte cuenta si hay ángulo ocluible. Entonces, este sistema va a describir el grado del ángulo abierto, a lo contrario de Scheidt. Entonces, el ángulo 4 denota un ángulo cerrado en el sistema de Scheidt. Entonces, a lo contrario lo que es el Schaffer, que el grado 4 se refiere a un ángulo completamente abierto. Si el ángulo entre el iris y la malla es de 20 a 45, se dice que el ángulo no está en riesgo de estrecharse, pero si hay un ángulo de 0 a 20 se consideran como estrechables, ¿no? La clasificación de Spaet mide 3 características de la anatomía del ángulo: el nivel de la inserción del iris y la anchura del ángulo y la configuración del iris. Por ejemplo, si nosotros estamos en el nivel de inserción del iris, que va a estar representado por la letra A la E. Si el iris se inserta anterior a la línea de Schwalbe, se describe como un grado A. Si se inserta anterior al límite posterior de la malla trabecular, es un grado B. Si se inserta posterior al espolón escleral, es un grado C. Y luego si se inserta en el cuerpo ciliar, pues es un grado D. En cuanto a lo que es el sistema de gradación gonioscópica,
El sistema de Spaet, el ancho del ángulo es estimado entre una línea tangencial a la malla trabecular y una línea tangencial hacia la superficie del iris. Está medido en grados. El sistema de graduación de Spaet, aquí más que nada nos habla sobre la curvatura de la periferia del iris, donde R se usa para una configuración regular y plana, y la S, como lo muestra en la imagen, ¿no? Para una curvatura elevada a un iris bombé, y la Q para una curvatura cóncava. Bueno, lo que es Van Herik, como les comentaba, consiste en una sección óptica que se va a enfocar en lo que es el limbo, de manera con un corte transversal del haz de luz de la sección óptica, con un corte de la córnea que ilumina el iris. Entonces, el ancho de la sección corneal es comparado con la distancia del iris y la córnea posterior, y ahí pues nos podemos verificar lo que sí está estrecho o no. Entonces, más que nada nos va a permitir la valoración de una forma rápida y no invasiva, porque pues no vamos a molestar al paciente porque solamente es con el haz de luz, ¿ok? Entonces, más que nada, obtener un valor aproximado del ángulo donde se va a determinar qué tan cerca se encuentra el iris con relación a la superficie posterior corneal a la superficie limbal. Entonces, en esta imagen nosotros podemos darnos cuenta que lo que es la SC es sobre todo el espesor corneal, ¿ok? CA, pues bueno, cámara anterior, y SI, donde la imagen de la lámpara de hendidura está sobre el iris. Entonces, la medida se va a realizar en el limbo de manera temporal, ya que hay una tendencia a ángulos mayores y la medida se realiza en el limbo nasal, ¿no? Entonces, aquí podemos ver los diferentes pues grados que realmente nosotros a simple vista, colocando el haz de luz, pues nos podemos dar cuenta si realmente está estrecho, ¿no? Entonces, los hallazgos patológicos aquí sobre todo nos podemos dar cuenta con la gonioscopía, sobre todo si hay sinequias anteriores periféricas, que son adherencias de la raíz del iris a la malla trabecular. Entonces, más que nada, estos son producidas por un cierre angular, pero bueno, no nos vamos a meter con cada una de ellas porque pues ya son temas más extensos, ¿no? Pero los hallazgos patológicos son sinequias anteriores periféricas, dispersión pigmentaria, formación de nuevos vasos o inclusive traumatismos. Y la verdad, en cuanto a lo que es la gonioscopía, pues es todo, sobre todo es importante verificar los tipos de goniolentes que existen, tenemos lo que es la gonioscopía directa e indirecta. En la indirecta utilizamos ciertos goniolentes y en la directa utilizamos ciertos goniolentes, ¿no? Entonces, unas se utilizan con el paciente que lo que es la directa, pues con el paciente en decúbito supino, en un área más sobre todo quirúrgica, y la indirecta sobre todo en pacientes con lámparas, utilizando lo que es lámpara de hendidura, ¿no? Entonces, de ahí en fuera, pues bueno, identificar lo que son las estructuras ya al utilizar, al colocar lo que son los lentes, la técnica pues ya la sabemos, ¿no? Utilizamos Meticel, colocamos Meticel, el borde inferior del gonio lo colocamos en el borde inferior del párpado inferior, lo colocamos y posteriormente ya podemos estar observando lo que son las estructuras. Entonces, las estructuras, ya lo comentábamos, reborde pupilar, base del iris, banda del cuerpo ciliar, espolón escleral, malla trabecular, canal de Schlemm y procesos ciliares. Perdón, procesos del iris. Y pues bueno, podemos darnos cuenta si realmente hay un ángulo cerrado o si está abierto. Si realmente hay un ángulo estrecho pero no ocluible y no estamos seguros, hay que utilizar el método de indentación,
vamos a presionar un poquito el ojo hacia arriba o hacia abajo, dependiendo qué ángulo estás viendo, y ya nos podemos dar cuenta si se abre, pues bueno, podemos visualizar que es un ángulo estrecho, pero no ocluible. En caso de que no se vean las estructuras, pues bueno, vamos a identificar que realmente está ocluible. También, pues otra base es, pues realmente, pues verificar eso. Y utilizando la clasificación de Van Herrick, pues la verdad es que a la doctora Brenda no le gusta utilizar la técnica de Van Herrick porque realmente no es una técnica muy precisa. Solamente te das cuenta si realmente utilizando el paralelepípedo, te das cuenta si está estrecho o no. Pero si está estrecho, pues realmente no sabes si está ocluible. Entonces, por eso es importante realizar lo que es la la gonioscopía, ¿ok? Entonces, la doctora dice que a todos los pacientes le debemos de realizar lo que es la gonioscopía. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos o no nos damos cuenta que hay un paciente con ángulo estrecho, colocamos TP, el iris se abre y se ocluye lo que es el ángulo. Y pues un ángulo ocluible y pues es un dolor tan intenso al paciente que pues bueno, eso es una urgencia oftalmológica, ¿no? Y pues bueno, realmente pues son bases. Yo creo que con la doctora Brenda vamos a tener su bloque y vamos a estar hablando de cada uno de sus, este, de sus, de sus padecimientos. Pero bueno, chicos, ya es todo. Ahorita les paso las presentaciones para que, para, a ver, ahorita les paso las tres presentaciones que me tocaron a mí y los voy a dejar porque hay pacientitos afuera. Ok, perfecto. Hoy vamos a hablar de DRR o desprendimiento de retina regmatógeno. Como ya saben, pues existen tres tipos de desprendimiento de retina, pero hoy nos vamos a centrar solamente en el regmatógeno, que es cuando ya existe un agujero, ¿ok? Bueno, lo que les comentaba antes, ¿no? Existe el regmatógeno, el traccional y el exudativo. Entonces, nos vamos a centrar solamente, o mayormente vemos, y les vamos a ir explicando un poquito de cada uno, ¿no? Entonces, como definición, pues ya saben que es la separación de la retina neurosensorial del EPR. Esta es por un paso de un líquido, de un fluido, que va a tener acceso al espacio subretiniano, o sea que lo va a desprender. Entonces, a través de una o más rupturas retinianas de espesor total. Como les comenté al principio, el regma lo van a llamar a los agujeros y ustedes ya van a ver en clases posteriores los tipos de agujeros que tenemos y los tipos de regma que podemos llegar a tener, ¿ok? Entonces, vamos a tener varias características de estos desprendimientos de retina que ahorita vamos a ir hablando. Existen fuerzas contrarias, o sea, lo que nos van a ayudar a que esto permanezca aplicado a pesar de las fuerzas, ¿no? Que son los movimientos oculares, la presión de los músculos, la compresión externa al frotarse los ojos, la gravedad del mismo ojo y el peso de la retina. Estas son fuerzas contrarias que nos van a estar ayudando ahí. Vamos a tener factores por los que la retina permanece aplicada. Existen tres tipos: físicos, mecánicos y metabólicos. Vamos a ir hablando uno de cada uno en general, para que vayan entendiendo un poco a poco. Entonces, vamos a hablar un poquito acá, nos vamos a estar brincando. Si hablamos de los factores físicos de adhesión retiniana, pues van a existir fuerzas del espacio subretiniano que ayudan a mantener la retina en su lugar, como que la presión hidrostática, la presión osmótica y el vitrio cortical. Estos son fuerzas físicas o factores físicos del mismo ojo que nos van a ayudar a mantener la retina ahí pegada o desprendida. Si hablamos de factores mecánicos, estas van a ser fuerzas dentro del espacio subretiniano también, como una interdigitación mecánica o una matrix de interfotorreceptores. Son cositas que poco a poco van a ir viendo mucho más. Si hablamos de factores mecánicos, va a existir un transporte activo de líquido que va a pasar al espacio subretiniano por el EPR. Entonces, aquí va a haber una dependencia crítica de oxígeno y
puede haber diferentes modificaciones metabólicas, como por ejemplo que tenemos inhibidores y otros que aumentan. Uno de ellos, de los inhibidores, es el AMP cíclico, la amilorida y la furosemida. Otros, los que van a aumentar, son la acetazolamida, ¿ok? Bueno, vamos a hablar sobre un resumen en general de las fuerzas que va a hacer que mantengan la posición adecuada de los tejidos. Entonces, una de ellas va a ser una fuerza hidráulica, donde la presión intraocular va a empujar la retina hacia el EPR. Eso nos va a estar ayudando a que se mantenga pegada. Uno de los factores muy, muy importantes, que lo van a escuchar mucho, es la hipotonía ocular. La hipotonía ocular, en este caso, va a ser un factor muy importante. Mientras el ojo más hipotónico, mayor problema de desprendimiento. Mientras un ojo más hipertónico, vamos a encontrar una mayor posibilidad de alguna oclusión tanto de vena como de arteria. Entonces, una segunda fuerza va a ser la diferencia en la presión oncótica entre la coroides y el espacio subreptiliano. En este pedacito, en este apartado, ustedes van a saber que entre la coroides y el espacio subretiniano va a haber fuerzas de adhesión. Entonces, factores que nos van a ayudar tanto a mantenerla como a desprenderla. También tenemos el transporte metabólico de los iones por el EPR, que va a mantener el espacio subretiniano libre de líquido. Entonces, ¿qué quiere decir? Este transporte metabólico va a hacer que no exista un líquido aquí en el espacio subretiniano, porque si permitiera el paso de líquido al espacio subretiniano, entonces nos estaría ayudando o provocando un desprendimiento de retina. Fuerzas que van a promover el movimiento de fluido al espacio subretiniano. Uno de ellos, los movimientos oculares. Por eso, cuando ya hay un DR, se les pide al paciente que esté tranquilo, acostado, sin esfuerzo, prácticamente tranquilos. La gravedad del mismo, ¿qué quiere decir? Si tenemos un DR superior o un regma superior que ya empieza a desprenderse o a pasar líquido subretiniano, la fuerza de gravedad del mismo va a ir ayudando. A veces nosotros encontramos pacientes y le decimos, ¿sabe qué? Quédese boca abajo, quédese con 3 almohadas, quédese, no se mueve, quédese totalmente acostado, porque estos factores de gravedad van a ayudar a complicar el DR y hacer que se desprenda mucho más rápido, ¿verdad? La tracción vítrea es otro factor muy, muy importante. Entonces, si ya tenemos un agujero o un regma, lo vamos a empezar a llamar ya como un regma, y aparte de ahí tenemos cierta tracción vítrea, la probabilidad del desprendimiento pues se multiplica muchísimo. Si ustedes lo ven en consulta, un regma, o sea, un agujero con una cierta tracción vítrea en esa zona, no duden en darle láser unas 5, 6, 7 líneas alrededor de ese agujero para que mínimo mantenerlo pegado. Y si ya se despegó, mínimo para que no vaya a crecer más, ¿no? Entonces, el desprendimiento de vítreo posterior es otro de los factores. Si ustedes ya van a ir conociendo que los adultos mayores, los miopes altos, todos ellos tienen un líquido o un vítreo mucho más líquido. Entonces, el desprendimiento de vítreo posterior o el DVP es inminente en esos pacientes. El mismo desprendimiento les va a ayudar a que se desprenda, el mismo desprendimiento de vítreo les va a favorecer tanto el agujero como la tracción vítrea y todo para que esta retina vaya a desprenderse. Las leyes o reglas de Linkoff son 4. Esta les va a ayudar a pensar en la localización del regma. Esta va a ser muy importante y según esta localización, pues va a ser el plan quirúrgico, ¿verdad? Entonces tenemos la primera ley de Linkoff o regla de Linkoff, donde nos habla de desprendimientos temporales o nasales superiores. Les voy a platicar. La zona azul nos está hablando de la zona de desprendimiento y la zona donde está un color más fuerte, vamos a llamarlo negro, donde dice el 98, es donde se pudiera pensar que está el regma. Entonces, cuando ustedes lo localicen, que digan, ah, mira, es un DR superior, es un DR nasal, es un DR temporal, ya deben de ir sospechando dónde va a estar la localización del regma. De la regla 1, entonces la zona azul clarito nos habla sobre el desprendimiento, la zona rosita es la parte que pudiera no estar desprendida y la zona oscura nos habla sobre la zona donde pudiera localizarse el regma. Entonces, nos habla de la rotura primaria, o sea, el regma, que está a menos de 1 hora y media al reloj del borde superior. Prácticamente muy similar a la regla número 2, pero con un desprendimiento ya totales o superiores que van a atravesar este meridiano. En esta parte, se dice que el triángulo cuyo vértice lo vamos a encontrar ya en la hora serrata y cuyos lados se pudieran llegar a extender a una zona horaria de las 12
a hora y media, o qué quiere decir hasta las 10:30 hablando de meridianos, o hasta la 1:30 hablando de meridianos, ¿verdad? Si habláramos de la regla número 3, son desprendimientos inferiores. Entonces, si ustedes ven un desprendimiento inferior, donde ya están seguros que es inferior, pero ahorita les va la regla número 4. Entonces, chequen bien estas dos. El desprendimiento inferiores, el lado superior del desprendimiento indica en qué parte del disco se localiza la ruptura inferior. Entonces, en la parte azulita nos habla sobre el desprendimiento. El punto central es el nervio óptico. Entonces, el regma se pudiera llegar a localizar donde se visualiza el número que dice 95%. ¿Qué quiere decir? Sobre el porcentaje que la localización del regma ahí pudiera estar. Vean la diferencia entre la regla número 3 y la regla número 4. Esta es importantísimo. Vean regla número 4 de Linkoff, donde hay un desprendimiento buloso inferior. Entonces, si habláramos de un DR buloso, vean cómo existe una diferencia entre uno y otro, pero en este caso el DR o el regma se va a localizar en la parte superior. Neftalí le tocó ver uno el otro día acá con nosotros, donde va a crear una corredera periférica. Vean el punto negro que está en el meridiano de las 12 y cómo va recorriendo la parte azul. ¿Qué quiere decir? Que el líquido subretiniano va pasando a través de ese regma, pero siguiendo la parte periférica únicamente y llegando hasta la parte inferior hasta llegar a desprender la retina y creando un desprendimiento buloso. Tenemos diferentes factores de riesgo para el desprendimiento de retina regmatógeno. Uno de ellos, se pudiera hablar que tenemos factores hereditarios congénitos de desarrollo o degenerativos, sexo masculino, vitreoretinopatías hereditarias, miopía alta, como nos comentábamos. Hay que tener muy en cuenta que todo paciente miope entre -3 a +6, estos pacientes tienen un gran riesgo. No quiere decir que los ojos más miopes no lo tengan, pero se dice que entre estas dioptrías puede tener un mayor riesgo de tener lesiones predisponentes y, por consiguiente, si no se tratan, un DRR. Podemos tener quistes, podemos tener retinosquisis degenerativa, rupturas o roturas retinianas, cirugía ocular previa. Esto es muy importante. Si tenemos nosotros ojos muy miopes, que lo revisamos, no vimos nada de ningún agujero, o no lo revisamos, o no encontramos las lesiones predisponentes porque estábamos rápido atendiendo, uno le hace una FACO y dice, FACO perfecta, todo bien, el paciente el día siguiente contento, y al segundo día te llega y te dice, ¿sabe qué, doctor? No veo toda la parte inferior, no veo toda la parte nasal, o alguna de las dos, ¿verdad? Entonces, esto nos puede ayudar a provocar el mismo factores inflamatorios mecánicos que uno realiza en la FACO, movimiento del vitro y por consiguiente una tracción, y nos va a ayudar a desprender la retina. Capsulotomías con el Jack Láser. Pareciera que no, pero por eso ya tiene ciertos criterios para pensar cuándo darlo y cuándo no. ¿Por qué? Los mismos, como les comenté, las mismas tracciones vitro nos van a ayudar a desprender. Otras cirugías que pueden afectar el vitro, traumatismos oculares previos, factores inflamatorios, como los menciono ahí, o desprendimiento de retinas no traumáticos en ojos sanos. Prevención para estos DRR. Hay que, muy importante, revisar la retina periférica, aprendernos a revisar no solamente el ecuador, sino pensar o sospechar en qué pacientes ya pudiéramos llegar a tener una lesión predisponente o en dado caso ya un regma, ¿verdad? Entonces, va a ser muy importante tengan o aprendamos a revisar, pedirle al paciente con el lente, ya sea HR, pafundoscopio o lo que tenga, lente de 3 espejos, aprenderle a decir, no solamente en la parte central, sino la zona que estén queriendo ver, pedirle que vea hacia abajo, hacia arriba para llegar a periferia extrema. Podemos tener rupturas en un 97% de garros vitrogénicos, agujeros tróficos, latices, entre muchos otros, ¿verdad? Con rupturas retinianas, el porcentaje se pudiera pensar que de DR puede ser bajo, pero si nosotros hacemos algún esfuerzo, cargar algo pesado, correr, brincar, estar en el gimnasio, un trauma, aunque sea pequeño, pues nos va a aumentar el porcentaje de que esta retina se nos pueda desprender.
El tratamiento pues va a depender de muchísimos factores: síntomas, tracción residual, ubicación, tamaño del DR o de la lesión, faquia o pseudofaquia, error refractivo e historia familiar. Y la presencia de líquido subretiniano. Cuando ya tenemos una presencia de líquido subretiniano, puede estar muy limitada a un diámetro de disco, a 2 diámetros de disco de la lesión, sin haber desprendido mayormente. Entonces, si es pequeño, se pudiera llegar a rodear con láser, o sea, sellar la retina con el EPR y así delimitar y que no necesite cirugía. La localización pues va a ser muy, muy importante. Hay potenciales desgarros retinianos por tracción que ocurren en los sitios que va a depender mucho, mucho de esta localización. Pueden ser intravasales, yuxtafoveales, que son de mayor peligro, y extravasales. Si hablamos de las intravasales, son pequeños ubicados dentro de la base del vítreo, o sea, ya muy periféricos, suelen ser en herradura, o también se les llama horseshoes, o operculados. Si se dan cuenta en las imágenes de la derecha, es de lo que estamos hablando. Se va a producir por una tracción retinal sobre el glomérulo. Entonces aquí vamos a tener una retina alrededor sin tracción con buen pronóstico. Pero no quiere decir que no lo tengan que tratar, ¿verdad? En consultorio con láser. Si habláramos de yuxtabasales, si se dan cuenta, están un poquito menos periféricas, pero estas sí van a estar más propensos a desgarros, o sea, son desgarros de herradura mucho más grandes, sometidos a una mayor tracción, a un mayor riesgo de desprendimiento de retina regmatógeno. O sea, estas yuxtabasales van a ser las más propensas o más peligrosas a tener un desprendimiento de retina. Si hablamos de las extravasales, son roturas detrás de la base del vitro, ecuatoriales, generalmente asociadas a un desprendimiento de vitro posterior, como se logra ver en la imagen de la derecha abajo. La mayoría son opérculos. Si son frescos y sintomáticos, se recomienda tratamiento. Después tendrán una clase de pura fotocoagulación o panfotocoagulación de cuándo tratarlos y cuándo no. Realmente la escuela aquí que nosotros tenemos es: ves una lesión predisponente, aunque no tenga síntomas, el doctor las trata, porque ahí tiene el equipo, muchas veces no les cobra o X, ¿no? Pero por paz mental tal vez sería buena opción tratarlas, siempre y cuando tengamos en cuenta las patologías anexadas al que tenga el mismo ojo, ¿verdad? No podemos andarle dando láser a todo el mundo nomás porque sí. Tipos de agujeros retinianos que podemos tener en herradura, que son muy comunes: atróficos, una diálisis, desgarros gigantes o operculados. En general son los tipos que van a estar viendo ustedes, que me gustaría que revisaran. Y se dan cuenta, el de aquí arriba es un desgarro en herradura. Una herradura se refiere a la herradura que traen los caballos en la parte de sus patas. Entonces, si se dan cuenta, hay algunos que son mucho más característicos, mucho más en forma de U, los vamos a llamar, que este. Si habláramos de agujeros atróficos, vean cómo se va a ver la lesión. Una diálisis será bueno que la revisaran. Es una diálisis que se puede encontrar entre la ora serrata y la retina. Entonces pueden llegar a crearse unas ciertas rupturas, desprendimiento por múltiples factores, y ahí empezar a pasar líquido subretiniano. Pudiéramos llegar a tener agujeros gigantes, como se ve en la imagen, y operculados, ¿ok? Y ahí se van a preguntar dónde está. Fíjense, un centro en la imagen, un poco a la izquierda, arribita, ahí van a encontrar el opérculo, suficiente para pensar en tratarlo, ¿ok? Con láser. Podemos detener la degeneración tipo látice o reticular, que es muy, muy común. Es una anomalía vitroretiniana muy común, del 7 a 10% de la población. Si todos ustedes se revisaran del fondo de ojo, yo creo que más de uno les va a encontrar ahí un laticito por ahí, que a veces ya les ha causado síntomas o no les ha causado síntomas. Siempre hay que revisar los dos ojos, no se queden con un ojo nomás. Arriba del 50%, si ustedes lo encuentran en un ojo, se van a dar cuenta que en el otro existe un gran porcentaje que pueden encontrar otro látice ahí. Puede ser asintomática, a menos de que se complique por desgarro retiniano o desprendimiento. También las tracciones vítreas que pueden llegar a estar en estas partes les pueden llegar a dar síntomas, no solamente cuando hay un desgarro retiniano. Estos látices o estas degeneraciones son responsables del 20 a 30% de los DRR. Más común es el miopes como lo comentamos ahorita,
revisen todos los miopes, todos, para aprendizaje de ustedes, aunque tenga 2 dioptrías, 3, 4, las que tengan, revísenlos, porque se van a sorprender el alto porcentaje de lesiones que pueden llegar a encontrar. Se puede dar en ambos sexos, igual, y en todas las razas. Las lesiones pueden ser de diferentes tamaños o configuraciones, redondas, ovales, lineales, eso no va a importar, es muy, muy importante pues identificarlas, vigilarlas y tratarlas, ¿verdad? Puede estar anterior al ecuador y paralelas a la hora serrata, posteriores al ecuador y patrón radio paravascular, más peligrosos porque tienen mayor tracción vitrorretinal en esa parte. Entonces va a ser muy, muy importante identificarlas. La apariencia puede variar. La mayoría tiene una zona de adelgazamiento retiniano en esa parte. Muchas asociaciones, muchas veces están asociadas con cambios pigmentarios secundarios y si se dan cuenta, si se llegan a enfocar bien sobre el látice o estas lesiones, pueden tener agujeritos pequeños centrales o múltiples agujeros. Podemos encontrar líneas blancas reticulares de vasos escleróticos, no siempre, y puede estar en un 11% más o menos. Agujeros tipo látice o agujeros en látice, este lleva un 18% de la totalidad de los agujeros y generalmente están en los extremos. Vean cómo están los látices apuntando las flechitas y cómo están los agujeros. Vean en la imagen del medio también cómo hay un desgarro lineal o pudiera pensar en herradura con una zona hiperpigmentada en todo el largo del látice y un desgarro en la periferia o a la extrema inferior de esta parte. Igual en la imagen de la derecha, las líneas marcando una flecha marcando el látice y otras marcando el agujerito. Suficiente para tratarlos, tratar con láser a sus pacientes. La degeneración tipo látice pueden tener cambios retinianos, pigmentación, o sea, puede estar hiperpigmentados o hipopigmentados, según esto, manchas subblanco-amarillentas, parches blancos, lineales, redondos o ovalados, cráteres rojos, agujeros pequeños, redondos atróficos, líneas blancas, puntos amarillos, por una despigmentación del epitelio pigmentario de la retina, y raramente podemos encontrar desgarros traccionales al final o al margen de las lesiones. La degeneración tipo látice va a ocurrir un desprendimiento de retina en un 2% por 2 mecanismos patogénicos. Uno de ellos, que es el más común, y es por un DVP súbito. ¿Qué quiere decir? Se desprende el vitro posterior y por consiguiente, como está anterior a la retina, puede ayudar a desprender esos agujeros o esos látices que están ahí. Pacientes jóvenes con DVP causado por agujeros es otro factor muy importante. Hablando de las características histopatológicas, pues así rapidito, es una discontinuidad de la membrana limitante interna, una bolsa de vitro liquefacto suprayacente que va a llegar a meterse ahí al espacio subretiniano y pues muchas más características histopatológicas, ¿no? Que no nos vamos a meter mucho ahorita. La presentación clínica que va a ser muy importante para ustedes. Fotopsias o moscas volantes. El paciente llega y te dice, oye, veo una culebrita, veo un mosquito, veo una mosca. Va a ser muy importante que le ponga cierta atención a esos pacientes. Hay que preguntarles si ven destellos, flachazos, lucecitas, relacionado también a estas mosquitas que logran ver. Una cortina, llega el paciente, doctor, veo como si fuera una cortina, veo nomás la parte superior, veo nomás la parte nasal, veo nomás solamente de este lado, y ustedes se dan cuenta que son pacientes con lentes, miopes, jóvenes, de todo tipo, ¿no? Que ya comentamos anteriormente. La presión intraocular, como lo comentamos, todo paciente o en su mayoría con un desprendimiento de retina va a tener una presión intraocular baja, entonces va a ser importante que le tomen la presión en los dos ojos y prácticamente ya les está dando el diagnóstico. El signo de Schaffer es el famoso polvo de tabaco, para que lo revisen ahorita en internet. Lo podemos encontrar muy característico. Ustedes sin un lente que nos permita ver la retina, nos metemos al segmento anterior con la lámpara de hendidura y profundizamos un poquito más allá del cristalino y se van a dar cuenta cómo ese pigmentito, como si ustedes estuvieran un cigarro, se ven esos pigmentitos como cafecitos. Eso es el signo de Schaffer o polvo de tabaco. Eso también lo pueden encontrar en un DVP, no solamente en un DRR.
Podemos son los siguientes, hablando quirúrgicamente hablando. Una, la localización, encontrar la ruptura o el regma, ¿no? Crear una irritación retiniana alrededor de cada una de las rupturas. ¿Qué quiere decir? Dar láser alrededor de ellas si todavía estamos en tiempo, en consultorio, y si no, dentro de quirófano, ya sea con crío, con láser o la forma que quieran pegarlo ustedes, ¿verdad? Muy importante, pues poner en contacto la retina y la coroides durante suficiente tiempo como para producir una adherencia corretiniana que tabique y permanentemente el espacio suprarretiniano. ¿Qué quiere decir? Ahí vamos a pensar en el taponamiento, ya sea gas, silicón, lo que mejor les funcione a ustedes, lo que esté escrito en la literatura, para que esta adherencia se cree entre la retina y la coroides. Podemos clasificar de los desprendimientos de retina de simples reumatógenos según el tipo de ruptura y el estado del vítreo. Podemos tener agujeros redondos sin vítreo no desprendido, diálisis sin vítreo no desprendido y desgarros en U, que generalmente vamos a encontrar un DVP, ¿verdad? El láser en los agujeros retinianos va a ser muy, muy importante. Vean cómo en la imagen de la izquierda se localiza un agujero aparentemente tipo látice, no se alcanza a ver muy, muy bien. Y vean cómo con el láser argón rodeamos esta lesión para evitar que el líquido pase al espacio subretiniano y nos desprenda la retina. La crioterapia es un tratamiento que actualmente se utiliza prácticamente en todo este tipo de agujeros porque esta va a crear una adherencia muy importante del agujero y la retina y la coroides. Entonces, en quirófano le podemos dar crío y posterior en consulta, ya sea 10, 15, 20 días después, fortalecer con un láser argón esa lesión alrededor de, ¿verdad? Alrededor de la lesión, como lo dijimos. El cerclaje, ¿qué es el cerclaje? Es la banda que vamos a poner alrededor, el cual nos va a ayudar a crear una segunda base vítrea. ¿Qué quiere decir? Que nos va a ayudar a mantener pegada la retina más fácilmente, pero no es en todos los casos. Estamos hablando de DRRs complicados, de DRRs totales, de DRRs generalmente inferiores pero complicados y entre algunas muchas más complicaciones, ¿verdad? La retina neumática sigue siendo nuestra técnica favorita si tenemos un DR superior de las que hablamos, de las leyes de Linkoff, principalmente 1 y 2. Entonces, pues es muy cómoda para nosotros, es una cirugía rápida, no tienes que hacer FACO, te ayuda y mantiene. Lo único malo es que escoger bien el paciente. No van a tener a un viejito ahí todo viejito ahí en cierta posición. Hay que pensar bien a qué paciente escoger y qué tipo de taponamiento vamos a utilizar. La vitrectomía primaria, o sea, lo que conocemos todo, pues sigue siendo una herramienta muy, muy, muy de ayuda. Y como comentábamos, todo va a depender del tipo del agujero, la localización, dónde esté localizado el DR, la totalidad, las características, y para ello vamos a escoger el tipo de cirugía, ¿verdad? Entonces, vean esta imagen donde, si se dan cuenta, el ojo está como acinturado. Eso es un cinturón, o sea, es la banda que se pone para crear una segunda base vítrea y favorecer el pegamiento o la adhesión de la retina a la coroides. Pues en general es todo. No sé si tengan alguna duda ahorita. Hola. Todo perfecto. Hola. ¿Tiene alguna duda alguien? ¿Alguna pregunta? Me parece que no, Edgar. Ok, pues espero les haya gustado, les haya servido. Para esto me gustaría que se quedaran con los síntomas, con los signos que le comenté. Pues es muy importante ya tener en su práctica de fondo de ojo y para saber que todo se ve invertido en los lentes, en el indirecto, y no solamente decir, es un DR superior, pero realmente estamos hablando de un DR inferior. Entonces todo eso va a ser muy, muy, muy importante para el planteamiento quirúrgico. Y el pronóstico va a depender mucho si hay una mácula on o una mácula off. ¿Qué quiere decir? Si ya el DR o el líquido subretiniano ya entró a la mácula, pues los pronósticos y el tiempo de evolución pues va a variar muchísimo, ¿verdad? Entonces, pues
no se les vaya a pasar ahí ninguno, que les llegue con sintomatología, que no lo dilaten, no sean flojos, hay que dilatar a todos los que sospechemos y hacer una buena fundoscopía, ¿verdad? Pero pues en general sería todo. Pues me Gracias. retiro, muchachos. Gracias. Gracias, Edgar. De nada, que tengan buen día todos. Igualmente, suerte en las cirugías. Bye, gracias.